Bienvenidos a la unidad 3 de la materia Fundamentos de la Ingeniería Ambiental 1, en el que trataremos el flujo de la materia en los ecosistemas y los ciclos bioquímicos. Como primer tema vamos a tener la biomasa. La biomasa, desde el punto de vista de términos energéticos formales, es un tipo de energía útil. ¿Cómo va a ser transformada esa energía? Las plantas van a transformar la energía radiante del sol, tal cual como lo vimos en las unidades anteriores, a través de la fotosíntesis. Eso es la transformación en energía química. Y hay parte de esa energía química que va a quedar almacenada en forma de materia orgánica. ¿Qué ocurre con esa materia orgánica o con esa energía química de la biomasa? Va a poderse recuperar quemándola directamente o bien sea transformándolas en biocombustibles. Esa es la recuperación de la energía desde el punto de vista o del uso de la biomasa. La biomasa, por tanto, es esa materia orgánica utilizada como fuente energética. Tiene una amplia definición, abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se van a caracterizar por su heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza. Esta infografía que nos presenta la Unidad de Ciencia de la Universidad Autónoma de México refiere a lo que es la biomasa como la cantidad total de materia viva presente en un ecosistema o bien sea en una comunidad. Esa bioenergía es la que va a provenir de la materia orgánica, de esa materia viva. Pero ¿cómo se generan esas energías en las plantas? La fotosíntesis, las plantas y las microalgas verdes van a transformar la energía solar en la energía química. Esto es simplemente el proceso de la fotosíntesis que pudimos estudiar en la unidad pasada. Así va a quedar almacenada en la materia orgánica. Entonces, esos pigmentos fotosintéticos van a ser realmente capaces de absorber esa energía solar o esa energía ultravioleta, pero hay dos tipos de esos pigmentos fotosintéticos que van a tener una semejanza a los paneles solares, como lo son las clorofilas y los carotenoides. Estos son elementos microscópicos que son capaces de captar la energía. ¿Por qué aquí se hace la referencia a que son paneles fotovoltaicos? Porque son aquellos captadores o aquellos elementos, herramientas que van a hacer la captación de la energía solar y que van a poderlas transformar. Por ejemplo, en el caso de los paneles fotovoltaicos, van a transformarlos en energía eléctrica para ser utilizada en nuestros hogares, por ejemplo. Pero en este caso, las plantas van a funcionar como micropaneles fotovoltaicos a través de sus elementos o sus pigmentos fotosintéticos para poder almacenar energía química. Y es allí donde también la semejanza a las energías solar entran las energías renovables, como lo son la energía utilizada por biomasa. Producir energía en forma de calor, en forma de electricidad o en biocombustibles. Esos son los productos. Si hacemos el análisis de entrada, proceso, salida, el proceso de entrada sería por supuesto la biomasa. Habría un reactor a través de la transformación de esta energía para poder obtener calor, electricidad o biocombustibles. Es importante que lean esta infografía a más detalle para que puedan entender que tanto las plantas como las microalgas van a tomar ese CO2 del aire, que ya lo que está haciendo es explicando un poco el proceso de respiración, y van a utilizar esa energía que captan del sol para producir estructuras complejas y obtener lípidos, azúcares, aminoácidos y otros compuestos. Además, entonces aquí es donde vas a ver del proceso de respiración la liberación de oxígeno como el gas que nosotros respiramos. Entonces, aquí ya nos hacen una reflexión final que es importante mantener los ecosistemas completamente sanos, ese equilibrio que debemos tener desde el punto de vista ambiental para que las plantas y las algas puedan tener sus procesos adecuados de fotosíntesis o de transformación de energía para mantener, por supuesto, la vida. Hay un error bastante común al momento de utilizar el término biomasa como un sinónimo o que sea igual a la energía útil que puede extraerse de ellas. Más adelante en algunas materias ustedes van a poder observar lo que son los balances de energía, los balances de materia.
siempre va a haber una pérdida. Entonces, la biomasa no va a ser, o la cantidad de biomasa no va a ser sinónimo o directamente proporcional a la energía útil que puede extraerse de ella. Esto es algo que genera bastante confusión, pero que debido a la relación que tiene entre la energía útil y la biomasa, esto es muy variable y va a depender de innumerables factores. Los diferentes factores van a depender del tipo de valoración de la biomasa que se va a utilizar para obtener, bien sea calor o electricidad. Son 4 procesos básicos mediante los cuales se puede realizar este tipo de procesos. El primero es la combustión. Por supuesto, es un proceso de quema a altas temperaturas en presencia de oxígeno. La digestión anaerobia, por supuesto, colocar esta materia orgánica en un reactor sin presencia de oxígeno. El proceso de la gasificación y el proceso de la pirólisis, que también es un proceso que se da a altas temperaturas, pero con la diferencia que es sin presencia de oxígeno. Para eso también tenemos que estudiar los diferentes tipos de biomasa. Hay 2 clasificaciones, como lo dije inicialmente. Primero, por su procedencia, pueden ser naturales o de actividades del ser humano. La otra clasificación viene siendo por la cantidad o la presencia de agua que tiene esta materia orgánica. En términos de laboratorios decimos, bueno, en base seca o en base húmeda. Algo así ocurre aquí en la biomasa. Esa biomasa seca va a comprender lo que es madera, leña, residuos forestales, restos de industrias madereras o de muebles específicamente. Eso es lo que le vamos a considerar biomasa seca. La biomasa húmeda van a ser aquellos residuos ya líquidos en su estado físico, residuos de fabricación de aceites, lodos de depuradoras. Aquí, cuando se refiere a estos lodos, son los que provienen de un proceso de tratamiento de agua residual. Al final obtenemos unos lodos que están cargados netamente de materia orgánica. Eso es a lo que se le consideraría la materia orgánica o la biomasa húmeda. Esta cantidad relativa de agua que tiene este tipo de materia es importante para considerar el tipo de valoración energética o de valoración que vamos a utilizar, es decir, los 4 procesos básicos que vimos en la diapositiva anterior. Cuando hablamos también desde el punto de vista de obtención energética, es importante valorar y ver los pros y los contras que tienen los tipos de energía que vamos a tener, o las energías renovables. No todas son buenas, no todas son malas, pero en este caso las ventajas de utilizar biomasa desde el punto de vista energético es que es inagotable, por supuesto, contamina muy poco el medio ambiente, sus impactos ambientales asociados son mínimos. Es más, impactos ambientales negativos. Los impactos ambientales positivos sí aumentan porque, como lo vimos también en la diapositiva anterior, aquellas empresas que se hagan responsables de los residuos, por ejemplo una industria de sus aceites o de los lodos, y que realice una obtención de energía de la biomasa, se considera que está evitando, está teniendo una medida correctiva o una medida mitigante a sus impactos ambientales, y está eliminando desechar esa biomasa o esa materia orgánica que puede ser aprovechada. Y por supuesto, al tener afectaciones o impactos ambientales negativos bajos o no asociados, va a tener una afectación casi nula de lo que es la capa de ozono, a comparación de otro tipo de energías tradicionales. Como energía renovable, por supuesto que va a reducir el consumo de combustibles fósiles y los impactos asociados a tanto a la obtención como al consumo de ella. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo un biocombustible en este caso.
Van a favorecer, o el uso de la biomasa favorece el aprovechamiento de los residuos de la poda, de la limpieza de bosque y de áreas verdes. Por ejemplo, hay actividades normales de una ciudad en el que se realizan podas preventivas, podas correctivas en las áreas verdes. Y bueno, las personas lo que se preguntan es ¿qué hago con esos restos vegetales? La biomasa es una de las opciones más favorecedoras en este caso. Y a su vez, ya desde el punto de vista económico, es que es menos costosa que cualquier tipo de energía. La materia prima, por así decirlo, se obtiene de restos o de residuos de las actividades naturales o antropogénicas, y también, a pesar de que es una obtención de energía bastante económica, posee tecnologías de alto nivel y rendimiento y fiabilidad. Es una energía que fue bastante estudiada y que requiere de esa maquinaria para poder obtenerla de manera eficiente, porque aquí no hay pérdida, no deben disminuirse las pérdidas, y para que esa biomasa sea lo más cercano, la cantidad de la biomasa sea lo más cercano a la energía útil obtenida de ella. Pero todo no es color de rosa. Hay algunos inconvenientes de utilizar la biomasa como fuente energética, que es simple, se deben conocer para poder tener en cuenta su apropiado uso. Es una fuente de energía inagotable, por supuesto, pero las calderas de la biomasa tienen un rendimiento algo inferior a los que se usan para algunos combustibles fósiles. Si comparamos la caldera donde se realiza el proceso de combustión de algunos combustibles fósiles, ahí sí queda un poco en desventaja la de las biomasas. Quizás requieren más calor, aquellas biomasas húmedas. Son múltiples factores que se deben estudiar, que ya, bueno, quizás en energías alternativas realicen algún tipo de investigación. Va a requerir, por supuesto, mayores sistemas de almacenamiento, porque su densidad energética es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos comparar que cierta cantidad de combustible fósil va a ser directamente proporcional a la cantidad de materia orgánica que vamos a utilizar y vamos a generar la misma energía. ¿Por qué? Porque las capacidades caloríficas y las densidades energéticas del combustible fósil y de la biomasa no son iguales, y ahí queda un poco en desventaja la biomasa. De momento también posee unos canales de distribución menos evolucionados que los combustibles fósiles. ¿A qué se refiere eso? Que la materia prima, por así decirlo, para obtener esa energía, no tiene esos canales de distribución como el carbón, los combustibles fósiles, porque estos son residuos, vuelvo y lo repito, son residuos de actividades naturales, de actividades antropogénicas. Entonces es más difícil obtenerla para poder transformarla en energía. Y por último, como los dije también, la biomasa húmeda va a requerir un proceso previo de secado. Entonces, de allí es donde es importante conocer el porcentaje relativo de agua que tiene, porque se ve si necesita secado o no para la obtención de la energía. Es importante conocer también cuáles son los elementos químicos que la conforman. La materia orgánica o la biomasa está compuesta por una parte orgánica, una parte inorgánica y, por supuesto, agua. Durante la combustión se quema esa parte orgánica. La inorgánica va a influir directamente en ese proceso para poder formar las cenizas o los residuos sólidos que se obtienen de ese proceso de combustión. Pero hay diferentes elementos también que se hacen presentes en esa composición química de la biomasa. La original, a través de realizaciones de análisis, se ha visto que su composición estándar está compuesto por 4 elementos. El primero es el carbono, el segundo es el hidrógeno, el tercero es el nitrógeno y por último el azufre. En algunos casos
de biomasa, dependiendo de su composición o de su procedencia, hay presencia de trazas de cloro. También contiene oxígeno, pero este elemento no se determina directamente, sino que se calcula luego de la combustión por la diferencia entre el peso total y la suma del resto de los elementos más las cenizas. Esto ya es cuando se hace como que una partición de lo que se obtiene, lo que entró, menos lo que salió en cenizas o lo que salió o lo que se tenía del peso total. Bien, conocer los elementos químicos que contienen la biomasa de una manera estándar a partir de análisis ya realizados que se han podido conocer. Es importante evaluar la composición química de la biomasa vegetal. Está compuesta aproximadamente por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de materia seca. Estos son a su vez compuestos por minerales inorgánicos y compuestos orgánicos. Esos componentes orgánicos están dentro de la estructura de un organismo vegetal, que a su vez, como unidad mínima de un organismo vivo, tenemos la célula. Esa célula está compuesta por materia orgánica y por elementos como lo son la celulosa, que desde el punto de vista en la biomasa representa a más del 50%, y ella tiene una estructura fibrosa formada por cadenas de glucosas. Es un homopolisacárido que le dan a través de puentes de hidrógeno de esos grupos hidroxilo o H, dan lugar a esas fibras impermeables que constituyen la pared celular, dándole así esa muralla a las células vegetales de la biomasa. Por otro lado, tenemos la hemicelulosa, que representa cerca del 30%, menos del 30%, y a pesar de que ya la celulosa da esas fibras impermeables, forma diferentes tipos de monómeros para que las paredes de las células las recubran una serie de fibras de celulosa, y esto puede permitir el enlace con otro tipo de componentes. La lignina es un polímero natural que va a estar desde el punto de vista de compleja relación a su estructura, y va a proporcionar rigidez a la pared celular y resistencia a esos tejidos de la célula. También ella es la que le va a permitir atacar a los microorganismos, impidiendo que entren o que ingresen enzimas destructivas a la pared celular. Es así como una defensora. Esas están desde 10 al 30% de carbono general en la composición, se van a encontrar en la pared celular como polisacáridos. Esa es su función. Van a ser el 30% de la composición química de la pared celular o de la materia orgánica, y en un porcentaje menor tenemos los taninos, las proteínas y los lípidos, que son del 1 al 8%. Ellos son polímeros, químicamente son metabolitos o polipeptidos o ácidos grasos en el caso de los lípidos. Ellos van a funcionar para retardar la descomposición de la materia orgánica, van a actuar como fuente de energía y también para proteger las plantas. Una de las leyes importantes cuando estamos evaluando lo que es las composiciones químicas o cuando estamos hablando de combinaciones para obtener nuevos compuestos, para evaluar desde el punto de vista químico qué es lo que estamos obteniendo en los procesos ambientales, cuando estamos combinando dos elementos químicos para la obtención de un compuesto, es la ley de las proporciones definidas. Esta es una ley que se expresa en sí como que diferentes átomos se van a combinar en relaciones completamente simples, ¿sí? Pero que a su vez son en números enteros para formular un compuesto. Ese compuesto siempre va a estar constituido por los mismos elementos, pero en la misma proporción en masa. Cuando hablamos en cantidades, en masa.
Existen algunos elementos que van a combinarse entre sí para formar más de un compuesto. Vamos a observar algunos ejemplos. Aquí tenemos dos elementos, oxígeno e hidrógeno. Dos elementos que van a generar dos compuestos completamente diferentes dependiendo de la ley de las proporciones definidas. Tenemos en el primer ejemplo a mano izquierda que van a generar agua. La proporción, en este caso, de los átomos de hidrógeno con respecto al oxígeno van a ser 2:1. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para poder generar la molécula agua. Pero existe en el caso de que puede combinarse los mismos elementos químicos, pero en diferente cantidad, en números enteros, pero en la misma proporción de masa, para obtener aquí la molécula de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Aquí la proporción de los átomos va a ser 2:2. 2 partes iguales de hidrógeno, 2 partes iguales de oxígeno. ¿Cuáles son las implicaciones de esta ley? Es que a la hora de determinar una fórmula molecular, vamos a obtener la fórmula molecular, de un compuesto, podemos asegurarnos que los subíndices de cada elemento van a ser fijos. Como conclusión, la ley de las proporciones definidas ocurre cuando unas sustancias se unen para formar un solo compuesto o varios compuestos. Lo van a hacer siempre en la misma relación constante de masa, sin importar si la cantidad es grande o pequeña. Esa determinada reacción, los reactivos siempre se van a combinar en el mismo porcentaje de peso, independientemente. Esta fue una ley propuesta por Louis Proust en 1799 y por ende tiene ahorita validez para poder evaluar las proporciones o las relaciones de las cantidades que cada uno de los elementos químicos tiene para poderse combinar o reaccionar. Entonces, ya desde el punto de vista teórico tenemos que la biomasa, por supuesto, es un componente orgánico que se ha utilizado como una energía alternativa para la obtención de calor, de energía, de combustibles fósiles, como esa alternativa sostenible desde este punto de vista. Es importante que hayan visto los videos complementarios o los videos que eran para preparar para el conocimiento y que pudieran entender todos estos conceptos asociados a la materia orgánica biomasa. Entonces, esto es lo que responde a el tema 1 de la unidad número 3. Cualquier duda, cualquier acotación a la clase estaré pendiente tanto por el foro como por el grupo de WhatsApp.